El jueves, el día último de trabajo. Muy Yo bien. digo que también jueves. El jueves, bueno, vamos a poner el jueves. El viernes de la próxima semana sí nos vamos a ver para hacer nuestra última práctica de química, que va precisamente es de soluciones, preparación de soluciones. Entonces ya veremos prácticamente agotado el tema, entonces ya podemos hacer nuestra práctica. Muy bien, entonces lo vamos a tener para el jueves. De una vez lo voy a sembrar aquí, química inorgánica, lunes, ¿qué día es el jueves? 18 de noviembre, ya se fue el semestre. 18 y en la semana precisamente de evaluación de la semana del 26 estaríamos haciendo la evaluación de soluciones precisamente. De soluciones, ¿va? Y ya nos pondríamos de acuerdo para la fecha, ¿no? De acuerdo a cómo tengan también ustedes cargado su semana. Ya nos ponemos de acuerdo para esa última evaluación. Entonces, vamos a cerrar esto. Esta ya la negocié con ustedes, entonces le voy a poner amarillo para saber que ya está negociada. Muy bien, tengo que llevar un control estricto de todo porque son un montonazo de grupos, ¿no? Y luego se me hacen imposible tener en la mente todo, ¿no? Bien, estamos viendo soluciones. La clase anterior dimos una pequeña entrada, ¿no? En los últimos minutos del concepto de lo que es la concentración. ¿Qué dijimos que era la concentración? ¿Cómo podemos definir el concepto de concentración? ¿O qué es? ¿Quién recuerda eso? Nos apoya mientras te abro la presentación. Voy a cerrar esto. Lámina 4. Concentración, lámina 4. ¿Qué es la concentración, jóvenes? No el grupo, ¿no? No el grupo, la concentración, a lo mejor ni saben quién es, ¿no? Pero hubo un grupo muy famoso aquí, ¿no? Vera Ciudad Obregón, la concentración. ¿Qué es la concentración? Es proporción de soluto y solvente de una solución química. Ok, es una proporción de soluto y disolvente, ok, y eso se le llama solución, ¿sí? Entre el soluto y el disolvente forman una solución. Esa es la concentración, ¿verdad? Todas las soluciones, por definición, tienen un soluto disuelto, entonces. Por lo tanto, todas las soluciones tienen un grado de concentración. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Preparamos soluciones o calculamos la solución de una concentración, la concentración de una solución ya preparada. También podemos calcular su solución, ¿no? Pero eso lo van a ver en química analítica, como calcular la concentración de una solución ya preparada, cuando no sabemos qué concentración es, ¿no? Entonces, esa es la concentración y vimos que había diferentes formas de expresar la concentración, dentro de las que vamos a estudiar nosotros. Son dos formas químicas, que es la normalidad y la molaridad. Y tres formas físicas de calcular la concentración o expresarla. El porcentaje en volumen, el porcentaje en peso y las partes por millón, que también se pueden expresar como partes por billón. Para química analítica tradicional, llegamos hasta una detección posible a través de métodos volumétricos de partes por millón, con cálculos manuales ahí en laboratorio, pues muy controlados, ¿no? Porque como son concentraciones muy pequeñas, se tienen que hacer los ensayos para determinar la concentración de un soluto en una solución que tiene una concentración tan pequeña de partes por millón, pues de forma muy, muy estricta, ¿no? Para determinar partes por billón, ya en un laboratorio de análisis químico tradicional, pues es muy complicado porque es detectar una partícula en un billón de partículas, es decir, tener la capacidad de detectar una canica roja en un billón, en 1000 millones de canicas azules.
A ese nivel de detección podemos llevar la química analítica, ¿no? Y eso lo van a ver en análisis instrumental. En la siguiente materia que van después de química analítica, van a llevar análisis instrumental. Y ahí van a ver cómo a través de instrumentos, mediante tecnología, podemos detectar esa canica roja en 1000 millones de canicas azules, ¿no? De hecho, en el ITESCA tenemos un instrumento que es un equipo de absorción atómica que se utiliza para esas prácticas de análisis instrumental. Muy interesante, ahí está abajo en el laboratorio. Espero que cuando regresemos a clases pues tengan la oportunidad de verlo, ahí de visitar el área de instrumentación, ¿no? Entonces vamos a continuar. Dijimos que vamos a iniciar con molaridad. La molaridad, que es simplemente y llanamente si la concentración es la relación que hay entre el soluto y el volumen de la disolución. Entonces quiere decir que si agregamos una cucharita de azúcar en 1 litro de agua, pues ahí tenemos una concentración de azúcar. Hay que saber qué más agregamos de azúcar y de ese modo tenemos la concentración, ¿verdad?, de esa agua azucarada. En lugar de manejar masa común, porque ahí tendríamos una concentración de gramos de azúcar por litro de solución. Es una concentración válida, pero no es práctica para los análisis químicos. En los cálculos químicos tenemos que usar siempre formas de expresar la concentración que se llama de forma química también, ¿verdad? Entonces, convertimos esos gramos a moles. Ya sabemos cómo convertir masa común a moles con el peso molecular. Y ya tenemos nuestra misma expresión. Si conocemos cuánto fue de esa cucharita de azúcar que disolvimos en 1 litro de agua, y sé que fueron 10 gramos de azúcar, por ejemplo, pues con el peso molecular de la glucosa o el azúcar, convierto a moles y mi concentración ahora se llama concentración molar. Moles por litro de solución, ¿ok? Y ahí nos quedamos la clase anterior. Vamos a continuar a partir de ahí para hacer algunos ejemplos de molaridad. Es muy simple, ¿no? Porque ya conocemos el concepto de moles, que es simplemente la forma en que se encuentra expresada la masa, ¿no? En forma de moles. Bien, vamos a pasar a la presentación. Soluciones. Entonces, aquí nos quedamos. Vimos que son moles de soluto por litros de solución. El volumen expresado en litros, siempre lo digo yo así, el volumen expresado en litros, no es por litro de solución, como las partes por millón, donde es por litro de solución, o sea, por 1 millón de partes. Aquí es por el volumen expresado en litros. Puede ser 10 mililitros, 0.1 litros, 500 mililitros, 0.5 litros. Simplemente que esté expresado en litros. Y aquí tenemos el ejemplo de la glucosa, precisamente, casualidad. Nos dice que una disolución de glucosa, 1.46 molar, escrita como C6H12O6, 1.46 molar. Aquí es importante, comentamos la clase anterior, la M. La M me identifica la concentración. Entonces podemos expresar de esta forma y etiquetar una solución de esta forma, ¿no? Si nosotros tenemos preparada una solución de glucosa y en el matracito le vamos a poner su etiqueta, le pondríamos la fórmula de la química del compuesto y 1.46 M. Y eso nos indica que son moles por litros. Dice que aquí no nos da masa, ¿no?, para convertir a moles, pero pues es lo más simple, ¿no? Nos dice que contiene 1.46 moles de soluto por litro de disolución, ¿sí? Por supuesto, no siempre trabajamos con volúmenes de disolución de 1 litro, lo que les comentaba ahorita, ¿no? Se expresa por litro de solución, pero no siempre trabajamos precisamente con 1 litro, ¿no? Nunca vamos a decir, no, pues prepárate 1 litro de solución. Si nomás necesito 100 mililitros, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Hacemos los cálculos para la concentración en 100 mililitros. Menos masa, ¿verdad?, que en 1 litro. Por lo tanto, una disolución, dice, de 500 mililitros que contenga 0.730 moles de soluto, lo que les comentaba, menos soluto, ¿no?, menos azúcar, también tiene una concentración de 1.46 molar. Eso significa que siempre hay una relación entre la masa y el volumen. Si crece la masa,
también crece el volumen. Si disminuye la masa, disminuye el volumen. De tal forma que siempre tengamos la misma concentración para el volumen de solución que sea, ¿no? Claro, se va a reducir la masa. Y eso pues lo podemos calcular muy fácilmente, ¿no? Aquí nos dice la molaridad, si la calculo para 1.46 moles por litro, pues nos va a dar 1.46 molar. Pero si la calculo para 500 mililitros, va a ser la mitad de la masa, 0.730 moles entre 500 mililitros de disolución. De una vez los pesamos en litros, entre 0.5 litros. Nos queda exactamente 1.46 molar de glucosa, ¿sí? Entonces siempre es lo que veíamos acá, ¿no? Aquí claro que sí sabemos que son concentraciones distintas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los volúmenes son iguales. No podemos hacer esa misma ejemplo, ¿no? El ejemplo anterior, todos los vasos se mirarían del mismo color, pero con menos volumen. El volumen estaría cambiando, ¿no? O sea, y todos tendrían exactamente la misma concentración. Aquí no, porque el volumen es el mismo, entonces la masa es menor en cada uno de ellos, desde aquí hasta acá va creciendo y por lo tanto tienen de menor a mayor concentración. Aquí en este ejemplo es lo que siempre les doy como ejemplo, ¿no? Es lo mismo que tener un litro de agua azucarada, yo siempre digo de limonada. Si tienes un litro de limonada y le sacas un vaso de 100 mililitros, ese vaso tiene la misma concentración que la limonada que está en la jarra. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Es este ejemplo. Disminuye la masa, pero también disminuye el volumen. Y si sacamos más vasos, todos tendrán la misma concentración, ¿ya? Es interesante siempre recordar eso, que el vaso de limonada siempre tiene la misma, siempre sabe igual que la limonada de la jarra, tiene la misma concentración. Para cuando en química analítica están haciendo uso de la concentración para equilibrio químico, recuerden eso. Entonces, pues ya vimos que la molaridad son moles por litro de solución y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos gramos de dicromato de potasio se requieren para preparar 250 mililitros de una disolución cuya concentración sea 2.16 molar? Entonces nos está pidiendo la masa, ¿sí? Voy a poner el pizarrón para resolverlo en el pizarrón. Profe, o sea, el problema nos está dando la molaridad y, y los mililitros de disolución, pero no moles de soluto. No, es lo que está preguntando. ¿Cuántos gramos? Primero los calculamos como moles y luego los convertimos a gramos. Esa es la pregunta. La masa molar la calculamos con la concentración y después ya la podemos convertir a masa común, ¿no? Dice 4 volúmenes, dice 250, 216, ¿no? Dicromato de potasio. Un volumen, 0.25 litro, de una vez lo convierto a litro y tiene una concentración de 2.16 molar.
está. Bien. Ahí está, ¿no? Dicromato de potasio, 2.16 molar con un volumen de 0.25. Y nos está pidiendo cuántos gramos. El color negro. La masa que vamos a agregar de compuesto para preparar esa solución. Concentración molar es igual al número de moles. Vamos a poner de una vez por litro de solución. Es importante siempre acordarse que esta es la solución, no es el disolvente, ¿no? La solución. Nos da el volumen, nos da la concentración. Número de moles es igual a concentración por volumen. Voy a poner la B para que volumen de solución. Y al final sustituimos la unidad, ¿no? Por lo tanto, el número de moles va a ser concentración, 2.16 mol por litro. Ya cuando aplico los cálculos, quitamos la M mayúscula y expresamos las unidades, ¿no? Mol por litro por el volumen, 0.25 litro. Cancelamos litros y nos quedarían moles por 0.25. 0.54 mol de soluto a dicromato de potasio. Pero lo quieren gramos. Parece que lo quieren gramos. Por lo tanto, el peso molecular, sabemos, siempre es el que nos ayuda a convertir. Multiplico por el peso molecular de la glucosa, es 180, si bien me acuerdo. ¿Sí, verdad? ¿Sí, verdad? 180 gramos por mol. Cancelamos mol, van a quedar gramos. $97.2 masa. Gramos de glucosa. No. Glucosa. Estoy casado con la glucosa, ¿no? Es dicromato de potasio. Dicromato de potasio. Vamos a ver el peso molecular del dicromato de potasio. Es dicromato. Dos cromatos. Vamos a necesitar el peso molecular. ¿No va a dar problema? No. Los cromos. $52 del cromo, redondeando, 51,998. 52 por 2 más 7 oxígenos, 16 por 7 más 2 potasios. $39.1. 294. O dar remonte. $52. $294 por punto 54, 158.76.
Checar la fórmula. Sí, está bien. 158.76 gramos de dicromato de potasio. ¿No hay dudas? Espero que no va. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. Y vamos a continuar. Reemplazar. Destacar. Vamos a ir a la presentación nuevamente. Ahí está. Bien. Vamos a avanzar con normalidad. Y al final vamos a hacer una batería ya de problemas de todos los que veamos. Y lo interesante es la combinación entre ellos. Es muy simple la concentración molar. Es simplemente conocer la masa en moles y el volumen que quiero preparar. Y ya tengo su concentración. O puedo despejar o el volumen, o puedo despejar la masa, como en este problema que nos da la concentración y nos pide la masa, pues despejamos los moles. Multiplicamos por el volumen y luego lo convertimos a gramos. O sea, no tiene mayor complicación porque de la ecuación, pues el problema puede pedir lo que sea. Me tiene que dar los otros dos datos, ¿no? Entonces es un simple despeje. Lo interesante se pone cuando hay que combinar de una concentración a otra. O sea, por ejemplo, tener una concentración molar y convertir la concentración normal, por ejemplo. O tener en el frasco de la disolución o del reactivo que voy a tomar una concentración en porcentaje en volumen y saber cuánto, y te dicen, la práctica te dice, prepare una solución 1 molar de ácido sulfúrico. Y vas al frasco para ver la concentración que tiene el reactivo y te das cuenta de que está en porcentaje en volumen. Y ahí, ¿qué hacemos, verdad? O sea, ¿cómo relaciono las dos formas de concentración para poder elaborar mi concentración de mis 100 mililitros o el litro, lo que sea, de una solución 1 molar a partir de un porcentaje en volumen? Esa es la habilidad que tenemos que adquirir más que, porque en sí preparar o resolver los problemitas es muy simple, ¿no? Porque tenemos siempre una ecuación de la cual simplemente hay que despejar alguna de las variables o aplicarla directamente. Entonces vamos a pasar a normalidad. Ya que tengamos molaridad y normalidad, ya veremos si hacemos un problema combinado de las dos concentraciones. Hay una relación siempre entre la concentración molar y la molaridad. Sí, que está en función del número de equivalentes. Pero que es un equivalente, pues vamos a pasar a la concentración normal, ¿no? Normalidad nos dice, es el número de pesos equivalente gramo. Pues, observen que el soluto no está dado en moles, está dado en un concepto que se llama equivalente gramo, ¿sí? Y no es peso, es masa, ¿no? Pero siempre traemos el concepto del peso como si fuera masa, ¿no? Es la masa en equivalentes en cada litro de solución, o es lo mismo, por el volumen de la solución expresado en litros. Entonces, esa es nuestra expresión. Voy a pasar al pizarrón para describir qué es esto en el pizarrón y que nos quede un poquito más claro, ¿no? Pero ya de entrada, si sabemos molaridad, que es igual, moles por litro. Normalidad, que es igual, peso del equivalente en gramos o gramos equivalente por litro de solución o el volumen expresado en litros, ¿sí? Entonces vamos a dejar de proyectar esto y vamos a ir al pizarrón. Reemplazar destacado. Molaridad.
normalidad. La normalidad, ¿qué diferencia tiene con la molaridad? Pues la molaridad se utiliza más en soluciones, ojalá lo sé. Se utiliza para soluciones ácido-base, para cuestiones de solubilidad, para cuestiones de solubilidad, es decir, de sales y de estos compuestos sólidos. Se utiliza más la normalidad como forma de expresar su concentración. Es muy común decir una solución de cloruro de sodio, 1 normal. ¿Por qué? Porque es una sal, ¿sí? Y cuando hablamos más que nada de ácidos, bases, soluciones de ese tipo, se emplea mucho la molaridad. No es determinado, ¿no? Podemos también expresar la solución de cloruro de sodio como molaridad, pero esa es la razón, ¿no? De que exista la molaridad y la normalidad. Para complejos, sólidos y todo eso se utiliza mucho la normalidad. Entonces, normalidad es igual, N es su letra, N mayúscula, es equivalentes de soluto entre el volumen de la solución expresado en litros. ¿Verdad? Sabemos que esos equivalentes son gramos equivalentes, ¿no? Si recuerden que siempre expresamos también en su base o en su unidad unitaria en gramos. Recuerden que la molaridad está en gramos mol, ¿no? Entonces, si de repente tenemos kilomoles y eso, tenemos que expresarlo como moles para poder expresar la molaridad, porque siempre se expresa en gramos mol. El equivalente de soluto, que son los gramos, pero gramos equivalentes, es como si fuera, es la masa normal, pues gramos equivalentes, ¿no? Tenemos dos conceptos entonces que tenemos que definir: el peso equivalente y el equivalente. Para calcular el equivalente que está arriba, necesitamos primero calcular el peso equivalente. ¿Ok? Para calcular el peso equivalente, el equivalente es una cantidad de sustancia química. Sí, así como tenemos el mol, que el mol es una cantidad de sustancia química, ¿verdad? Que siempre tiene el mismo número de partículas por definición, eso es un mol, ¿no? En la normalidad, el equivalente también es una cantidad de masa química, se le denomina equivalente, ¿sí? O sea, son como paquetitos de reacción, igual que el mol. ¿Sí? Un mol es un paquete de reacción que siempre tiene el número de Avogadro de número de átomos o partículas, ¿no? El equivalente es algo muy similar. Y para sacar el peso de ese equivalente, necesito el peso molecular del soluto entre el número de equivalentes. ¿Qué es el número de equivalentes? El número de equivalentes es igual a el número de iones de reacción por ejemplo, para que se sepa qué es eso, un ácido, su ion de reacción, o sea, lo voy a poner aquí funcional,
Lo que le da la característica al ácido sabemos que son los protones. Estos son los iones. Lo que le da la característica a una base son los hidróxidos. En este caso son los positivos, ¿no? Los hidróxidos. Para que se entienda qué son esos, por ejemplo, el ácido sulfúrico, H2SO4, tiene 2 protones. Cuando se disocia, aquí están 2 hidrógenos. ¿Cómo se va a disociar? Se va a disociar en dos protones más SO4. ¿Ya? Simplemente necesitamos hacer la reacción de disociación. Observamos el ácido y vemos que tiene 2 protones, tiene 2 hidrógenos, por lo tanto se va a disociar en 2 protones. Y esos protones son los que le dan la característica ácida a los ácidos. Si fuera el ácido clorhídrico HCl, es un solo protón. Por lo tanto, el número de equivalentes que tiene el ácido sulfúrico es 2. Si fuera el ácido clorhídrico, fuera 1, porque nada más tiene un protón, HCl. Para una base, por ejemplo, el hidróxido de sodio, si se disocia, es simple, ¿no? Un sodio y un hidróxido. Y el grupo funcional o los iones de reacción son, es uno, un solo OH. Por lo tanto, tiene un equivalente, un número equivalente es igual a 1. ¿Sí? Una sal, por ejemplo, para una sal siempre es el número de oxidación del catión o la valencia del catión. Por ejemplo, lo voy a bajar. Para una sal es la valencia del catión. Porque la valencia del catión me dice cuántos aniones se van a unir a ese catión. Simplemente, si es el cloruro de sodio, el sodio es más 1. Por lo tanto, se le puede unir un solo cloro para formar cloruro de sodio. Y el número equivalente es 1, porque es la valencia del catión, 1. Aquí el sodio es más 1 y el cloro es menos 1. Como el sodio es más 1, el número de equivalentes, el número de veces que puede reaccionar para formar el sodio, el número de veces o de uniones que puede hacer con el cloro para formar una molécula es 1 solamente. ¿Okay? Si fuera uno diferente, por ejemplo, el cloruro de calcio, el calcio tiene valencia más 2, ¿va? Sea Cl2, el calcio tiene 2 más y el cloro sigue teniendo 1. Claro que aquí van a ser 2 cloros, ¿va? En las sales observamos que el catión tiene valencia más 2, por lo tanto se le pueden unir 2 aniones o 2 iones negativos de cloro y por lo tanto su número equivalente es 2. Así, simplemente. Protones, ácidos, bases y sales. Ese es el número equivalente. Lo pondríamos aquí, por ejemplo, si hiciéramos este ácido, 2 equivalentes tiene. Aquí quedaría el peso molecular del ácido sulfúrico, 98, si bien me acuerdo, gramo por mol, entre el número equivalente, 2 equivalentes por mol. Recuerden que esto es un mol de ácido, ¿no? Cancelamos moles, nos queda gramo por cada equivalente. Esto sería 46 gramos por cada equivalente. Y observamos que las unidades son las correspondientes al peso equivalente. Tiene que ser masa, ¿no? Por cada equivalente. Y lo tenemos. Ya tenemos el peso equivalente.
¿Ok? Aquí lo interesante es nada más definir cuánto vale el número de equivalentes. El equivalente va a ser igual a la masa entre el peso equivalente. Masa de soluto entre el peso equivalente, que es este. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que sea una masa del mismo ácido de 20 gramos. Por dar un dato nomás, ¿no? A continuar con el ejercicio. 20 gramos de ácido. $20 gramos entre el peso equivalente, 46 gramos por equivalente. Cancelamos gramos, nos quedan equivalentes. El equivalente. Entonces, 20 entre 46. Punto 4348. Equivalentes. Observen que obtenemos como unidad obtenemos lo que estamos calculando, ¿no? Equivalentes. Por lo tanto, para continuar con este ejemplo, si vamos a preparar 1 litro de solución, ya podemos sustituir en nuestra fórmula normalidad, punto 4348 equivalentes por litro de solución. Eso es igual que normalidades entonces, pues lo mismo, ¿no? Punto 43, se acá arriba, un poquito más abajo. Por lo tanto, la concentración es igual a punto 4348 normal. Equivalente por litro. ¿Sí? Equivalente por litro de solución. Y de esta forma calculamos la normalidad. Para cualquier sustancia, nada más hay que determinar el número de equivalentes. Los tienen que anotar las formulitas, ¿no? Siempre calculamos así, primero el peso equivalente, a partir del peso molecular y el número equivalentes, y el número equivalente pues ya lo describimos abajo. De ahí nos vamos a los equivalentes, utilizamos la masa. Y ya calculamos la normalidad. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe, pero no lo quité porque lo estoy copiando. Ah, ok, muy bien. Por favor. Ya, profe. Ya. Qué grandote se ve. ¿Qué pasó? ¿Qué hice aquí? Sí. Sí, ¿verdad? Así vamos a poner la cámara. De hecho, estoy poniendo la cámara al revés. Porque estuve probando, digo, ¿por qué se ve tan difuso, no? Termino en otras plataformas y se ve clarito, hasta parece alta definición. Si se para una mosca en el pizarrón, se ve la mosca si se para en el pizarrón, de tan clarito que se ve. Y ya nomás pongo el zoom, igual pongo la cámara idéntico y todo, y se ve bien difuso. Y no sé si fue con ustedes la última semana, fin de semana, no se miraba nada, bien difuso. Falla el internet y como que se ve menos, se ve peor. Y ahorita la estoy volteando con la cámara, según es la cámara de menor capacidad, la que tiene por la parte de atrás, por la parte de enfrente. Y como que se ve mejor, se ve un poquito mejor. Muy bien, entonces vamos a continuar con bueno, hacemos algún ejemplo ya. Este fue para diseñar cómo se calcula, ¿no? La próxima clase hacemos ejercicios para que quede un poquito más claro y pasamos a las formas físicas de expresar la concentración. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas, nos vemos la próxima clase, jóvenes. Muchas gracias, maestra.